La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. El siguiente es un relato escrito por nuestro amigo Richard. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Esta es la sexta parte del relato. Si no has escuchado las primeras partes, te recomendamos que lo hagas para entrar en contexto. A las 11:30 exactas, el acongojado y confuso Carlos Cifuentes abrió las puertas de su hogar para recibir al gentío que se apiñaría a despedir a su amada esposa. El pueblo era chico, por tanto era de esperarse que la totalidad de sus habitantes desfilara en algún momento por su casa, y algunos, los más cercanos, acompañasen a la familia en el doloroso velorio que por tradición duraba exactamente 3 días. No existía funeraria. Era un viejo carpintero el encargado de construir los sencillos ataúdes para quienes partían al más allá. Más bien eran simples féretros rectangulares cuya tapa era del mismo tamaño del cuerpo, dejando a la vista el cadáver hasta el día mismo del entierro, donde era al fin tapado y sellado con clavos para siempre. El mismo carpintero se encargaba de confeccionar la base o soporte de alrededor de 1 metro de altura, donde reposaría el cajón durante las 2 noches hasta ser llevado al panteón. El desfile de lugareños comenzó pasado el mediodía. Abrazo tras abrazo daban el pésame al viudo y a sus hijas e intentaban consolar su dolor. Pero el primero, a esas alturas y luego de los incidentes que rodearon la muerte de su esposa, parecía más bien confuso y aterrado, más que apenado. Su rostro perturbado y su mirada taciturna no sería comprendida por los visitantes al velorio. Solo el puñado que conocía la verdad entenderían el real estado de Carlos. Uno de ellos era por supuesto el padre, que de pie a su lado hizo la guardia y ayudó a recibir a la multitud, intentando colocar su mejor rostro acorde al penoso momento. Pero en su interior, su alma estaba aterrorizada y con una constante preocupación. Lo mismo que el cazador que merodeaba la casa, inquieto y alerta, tratando de buscar algún indicio de la bestia vampírica causante de la tragedia. El no muerto merodeaba y parecía olfatearlo. En algún lugar se escondía observando a sus presas apiñadas por el evento, e incluso sentía que podía aparecer en cualquier momento. Anoche quedó muy en claro que no le temía a los vivos. Durante toda la noche anterior, y mientras Carlos se dedicó a ordenar la casa para el velorio, el cazador y el padre intentaron convencerlo de lo contrario. Lo mejor era enterrar cuanto antes a su esposa y practicarle aquel pavoroso ritual. Pero no lograron convencerlo, y ahora solo les quedaba hacer la guardia mientras durara el velorio, rogando para que ningún inmundo espíritu posea el cadáver. Al no lograr convencer al viudo, el plan que en silencio acordaron el padre y el cazador era que después del entierro, y muy entrada la noche, se dirigirían al cementerio a exhumar el cadáver y proceder a decapitarlo, clavarle la estaca en el pecho y quemar la pieza cercenada en otro lugar, bien lejos del panteón. Luego dejarían la tumba, como si nada hubiese ocurrido. No podían correr riesgos de tener otro ser inmundo y pútrido devorando gente por las calles. Solo había que esperar, ser pacientes y vigilantes,
pero el tiempo les jugaba en contra y podía pasar cualquier cosa de aquí al día del entierro. Al caer la noche, Carlos cerró las puertas de su casa y se dispuso a descansar junto a sus hijas, no sin antes orar a la difunta, junto al féretro, algunos minutos antes de irse a la cama. El padre José Antonio y el cazador seguían en la casa aparentando acompañar a los deudos en su dolor, pero más bien su preocupación se centraba en la posible reanimación del cadáver. El párroco era el más asustado y le ofreció la iglesia para continuar con su velatorio. Sabía que aquella cosa vampírica no se atrevería a pisar el lugar santificado, pero el intento nuevamente fue infructuoso. Carlos se negó, así también a creer en toda la terrorífica historia de muertos caminantes que tuvieron que poner en sus oídos luego de los macabros acontecimientos que terminaron con el deceso de su mujer. Por ningún motivo iba a dejar que tocaran el cadáver. Luego saber la verdad de lo que ocurría en el pueblo, de los planes que tenían con los restos de su mujer. Como creyente de Dios, él confiaba en que su alma descansaría en paz y estaba dispuesto a darle cristiana sepultura. Esto no está bien, dijo murmurando el cazador, mientras le echaba un ojo al cadáver por encima del cajón mortuorio. Era como si esperase que se levantara del féretro para poder cuanto antes clavarle la estaca que llevaba en su morral, justo en el centro del tórax. «Respeten mi dolor», los encaró Carlos frente a sus hijas y los sacó de su casa muy molesto, cerrando de un fuerte golpe la puerta, que acompañó luego por los sonidos de sus pestillos asegurando su hogar. Entendía que detrás de aquel apoyo habían otras intenciones. Al menos se resguardarán en casa, dijo el padre, como consuelo al cazador, mientras caminaban con resignación hacia la casa parroquial por un descanso. No podían hacer nada más por el momento. Había sido un día agotador, pero también triste, sin mencionar la terrorífica noche anterior que los mantenía agobiados. Horas más tarde la preocupación no dejaba dormir al cazador. Cubierto con una frazada en el viejo sofá, tan solo miraba la oscuridad sin pegar un ojo. El padre en su habitación parecía haberse rendido ante el cansancio y su avanzada edad. Sus ronquidos resonaban en toda la casa y el profundo sueño le haría olvidar todo esto por unas horas. Pero el huésped se paró no solo una, sino en 3 ocasiones a observar hacia las afueras, inquieto. Su instinto de cazador le decía que estaba pronto a ocurrir algo. La noche estaba demasiado quieta. No se sentían los habituales perros ladrar en algún momento de la misma, y no había viento alguno, ni para agitar la más débil de las hojas de los cientos de árboles. Para peor, aquella densa niebla comenzó a penetrar en el pueblo, casi a ras de suelo, brindando un ambiente completamente sombrío y de horror. ¿Qué clase de maldito lugar abandonado por Dios es este?, se preguntó a sí mismo en susurros, mientras se servía una copa de vino para lograr relajarse y conciliar el sueño. No fue solo una copa, sino 4, pero lograron el efecto esperado, y pronto sus párpados pesaron. Se tapó con las cobijas hasta la cabeza y entró al fin en un no tan profundo sueño. Un estruendo en la puerta lo hizo saltar sobre el sofá. Alguien llamaba con desesperación y no paraba de golpear la puerta con sus puños. Entre aturdido y algo ebrio, se puso rápidamente de pie, confundido. No sabía la hora ni cuánto tiempo había transcurrido desde que lo venció el sueño. Estaba aclarando. Lo notó por el trasluz de las cortinas. Pronto la silueta del padre se hizo notar en lo alto de las escaleras, amarrándose la bata y avanzando lentamente por los escalones. «¡Abre esa puerta rápido!», le gritó desde lo alto. Y recién ahí el aturdido huésped pareció despabilar. Avanzó hasta la puerta, destrabó los seguros y abrió la rechinante y gruesa puerta de madera. La escena frente a sus ojos le pareció un déjà vu. Era nuevamente Carlos, acompañado de sus hijas entumecidas entre la niebla. Esta vez no había lágrimas en sus ojos, solo horror. Un horror insondable, carcomiendo sus pobres almas.
El padre arremetió y se paró a un lado del cazador. Ambos no entendían el propósito de tan madrugadora visita, pero al ver el rostro de los visitantes y que estos eran incapaces de esbozar palabras, comprendieron que algo malo traerían a sus oídos. Los ojos y rostros de aquella familia expresaban lo que las lenguas callaban. Algo horrible había sucedido en casa nuevamente, algo que los hizo huir despavoridos con lo opuesto y venir por ayuda. Sus rostros pálidos se mimetizaban con la niebla y lo grisáceo de la madrugada, temblorosos por el frío reinante y el pavor. Fue el viudo, quien como pudo tomó la palabra con sus mandíbulas castañando. «Volvió, padre. Ella volvió». Fueron las tartamudas palabras que salieron de su boca. En un principio, tanto el párroco como el cazador pensaron que quien había vuelto era el ser vampírico de Eugenio. Pero luego entenderían que Carlos no se refería a la abominación aquella quien había vuelto, sino que realmente era su difunta Laura. Luego de invitarlos a pasar, darles una taza de café caliente y cobijas, Carlos pudo hilvanar más palabras y contar lo que estaba sucediendo. «Laura volvió de la muerte. Está viva, no murió», repetía a viva voz, con su mirada perdida en el horizonte mientras intentaba darle sorbos al café, con sus manos temblorosas y entumecidas. Luego dirigió sus ojos hacia el padre. «¿Es posible que no haya muerto realmente, padre? Tal vez el médico pudo equivocarse. Quizás estaba inconsciente o presa de alguna catalepsia y no murió del todo», dijo con algo de emoción en sus palabras. «Si hubiesen sido solo mis ojos, creerían que fue mi imaginación, pero no. También mis hijas presenciaron la resurrección de su madre. Ahí estaba en la cocina, padre, parada junto al lavatrastes, como un sonámbulo. Le llamé incrédulo de lo que mis ojos presenciaban y sacudí mi cabeza un par de veces, pues pensé que estaba soñando. Pero no. Cuando giró su cabeza para observarme, retrocedí del espanto algunos metros y me afirmé del umbral, pues estuve a punto de desmayarme de la impresión. Fue ahí cuando supe que no estaba soñando. Me sonrió, con labios amoratados y rostro grisáceo, carente de toda vida. Luego, como si nada, enderezó su cabeza para seguir observando hacia las afueras, por la pequeña ventana de la cocina. Mi grito de espanto atrajo a las niñas, quienes al ver a su madre parapetada con su camisola beige y con aquel lindo peinado, el que le hicieron post-mortem para meterlo al cajón, gritaron todavía con más espanto. En aquel momento del relato, Carlos fue presa de la desesperación y confusión. El horror se apoderó de él y comenzó a tomarse la cabeza y a jalarse el pelo, hasta el punto de quitarse algunos cabellos. No lograba comprender ni asimilar cómo su mujer se había levantado del cajón mortuorio y había vuelto a la vida en algún momento de la noche. El padre, de forma muy sutil, intentó calmarlo, pero parecía una tarea imposible, debiendo el fornido cazador intervenir, tomándolo de los hombros para sacudirlo contra la pared y que volviera en sí. Carlos pareció reaccionar, retomó algo la cordura y observó a los ojos al cazador. «Cálmate de una vez y dime, ¿cerraste bien la casa? ¿Aún sigue ahí tu esposa?», preguntó el cazador, a lo que Carlos tardó en asentir con la cabeza y luego tímidamente con palabras, ratificando que al salir había encerrado el cadáver viviente de su mujer. «Quédate aquí cuidando de tus hijas. Nosotros resolveremos la delicada situación», le ordenó mientras alistaba su bolso repleto de artefactos extraños. Desplegó al instante sobre la mesa una especie de kit para cazar vampiros, donde llamaba la atención aquel enorme martillo para clavar estacas. El resto de los artículos lo conformaban frascos pequeños que contenían al parecer agua bendita, un crucifijo de metal de extrañas características y por supuesto las estacas, 5 filosas estacas.
donde una de ellas era de fierro y resaltaba sobre el resto de madera. Carlos se negó rotundamente y decidió participar a como de lugar, asumiendo que el desenlace de lo que quedaba de su mujer no sería quizás el mejor, aceptando con ello de buena vez que aquella cosa muerta viviente ya no era la mujer que amó toda la vida. El padre fue rápidamente por su monaguillo y en poco menos de media hora cruzó la puerta junto a él. A esas alturas el pobre ángel estaba completamente confundido, pero tenía la seguridad de que algo malo estaba ocurriendo en sus narices. Su tarea y premura con que fue sacado de la cama a esas horas era dejarlo al cuidado de las acongojadas hijas de Carlos. Pero se negó rotundamente, hasta que no fuese revelada la verdad sobre lo que estaba aconteciendo en el pueblo. Así que el padre no tuvo más remedio que ponerlo al tanto, pero con la advertencia previa de que lo que escucharían sus oídos le parecería una verdadera locura y podría quizás dañarle emocionalmente y también poner a prueba su fe. Minutos más tarde, con el muchacho al corriente y aún asimilando toda esta locura de terror, los tres adultos marcharon hacia la casa, esperando que el muerto viviente no hubiese escapado. En el camino el cazador recordó que un cadáver recién poseído por un inmundo engendro le lleva un tiempo de adaptación de algunas horas para lograr dominar el cuerpo y sin comer ni beber sangre. Suelen al principio deambular confusos y carentes de fuerza, incluso pasar horas inmóviles, pues se supone que aquel extraño proceso de usurpación de un cuerpo lo viven por lo general mientras está enterrado. Al llegar al hogar de los Cifuentes, la puerta se encontraba cerrada y la cerca tal cual había quedado al momento de la estampida. Por una de sus ventanas aún se notaba el leve fulgor de veladoras que parecía ser tragado por el resto de la oscura casa y el grisáceo amanecer. El cazador tomó la delantera luego de cruzar la cerca, apartando a Carlos y al padre mientras se armaban en una de sus manos con aquella estaca de fierro, mientras que en la otra cargaba la lámpara rebosada de aceite. En el umbral pidió con señas a Carlos que diera vuelta a la manija y empujara algunos centímetros la puerta. Luego lo recorrió hacia atrás. Con una bota, el cazador empujó la puerta que rechinó espantosamente hasta tocar fondo. Y una abismal masa de obscuridad les dio la bienvenida. Los fulgores de aquellas veladoras provenían desde su izquierda, donde estaba la cocina, y desde aquella posición se dejaba ver parte de una mesa que tenían para compartir el desayuno. Los tres tomaron dirección hacia los fulgores, y con cada paso que hacía crujir la madera bajo sus pies, iba apareciendo el resto de la mesa ante sus ojos, donde precisamente reposaban aquellas veladoras, a punto de consumirse. Cuando estuvieron al fin dentro de la cocina, el horror los paralizó de golpe. Momificados ante lo que tenían frente a sus ojos, no fueron capaces de decir palabra alguna ni reaccionar en ese momento. Solo apreciar estupefactos el espectáculo horrendo y macabro. Sentada al otro lado de la mesa estaba el pútrido cadáver de Laura, como si nada, como si estuviese esperando el desayuno que Carlos acostumbraba a preparar cada mañana. Masticaba algo entre sus dientes y escurría entre sus labios un leve rojo carmesí. El cadáver viviente los observó por algunos segundos, sin dejar de moler lo que engullía entre dientes. Sus ojos estaban completamente negros como el abismo, y su piel muerta, tan gris como aquella mañana. Con su mano derecha, tomó su huesudo antebrazo izquierdo y lo llevó a su boca, dando sendas mascadas sobre la carne, tirando incluso de ella con movimientos bestiales de su cabeza, tal cual un animal salvaje devora una presa. La carne, rompiéndose a mordiscos, emitía sonidos indescriptibles y asquientos que hicieron que Carlos estuviera algo mareado, con asco. Pero de aquel cuerpo no salía sangre alguna. Había sido absorbida casi en su totalidad por el engendro vampírico de Eugenio, quien le había dado muerte. Entonces, ¿de dónde diablos provenía aquel hilo de sangre que emanaba desde sus labios?
Algo más debió digerir el putrefacto cadáver. El cazador entregó la lámpara a Carlos, tomó la estaca con ambas manos y dio un paso hacia adelante, con intenciones claras de embestir al muerto viviente. Este último se levantó de inmediato de la silla y se echó contra la pared, mostrando una actitud defensiva pero a la vez amenazante, dejando ver sus podridos dientes, enormes, de encías amoratadas y contraídas. Luego emitió un gutural sonido desde su tráquea. Era como si no tuviese cuerdas vocales, hubiese perdido el habla, algo totalmente espantoso. Los hombres también tomaron una posición defensiva. Estaba claro que acorralada en la cocina, la no muerta les daría pelea. ¿Tienes un espejo en casa?, preguntó el cazador, a lo que Carlos asintió con la cabeza. Corre, ve por él rápido. Solo le tomó unos segundos ir por el decorativo espejo a Carlos, apareciendo con uno enorme, de alrededor de metro de largo, por medio de ancho, con un hermoso marco, de madera barnizada. Acércate al muerto y haz que se vea en el espejo, instruyó a Carlos, quien no tenía muy clara la idea, pues, hasta donde sabía sobre leyendas de vampiros, estos no se reflejaban en ellos. El espejo confundiría a aquella criatura y sería el momento para cazarla. Entendiendo las dudas que tenía sobre la instrucción, el cazador lo interiorizó al respecto. Estas cosas al verse en un cuerpo ajeno se confunden, rechazan y no aceptan que su alma demoníaca esté dentro de un cuerpo podrido y muerto que no les pertenece. Es la mejor opción que tenemos para atraparla desprevenida. Carlos se armó de valor y espejo al frente avanzó sobre la mujer. Cuando estuvo a una distancia suficiente para que el no muerto pudiera ver reflejado su cuerpo, este llevó de inmediato ambas manos a la cara tapándose la vista para no observar el cadáver en el que deambulaba. Era como si la entidad extrañamente se avergonzara de lo que había poseído, o más bien le causaba una enorme confusión al no ver lo que realmente era. ¿Cómo diablos se ve un demonio vampírico?, se preguntó Carlos, mientras escondido tras el espejo, acercaba aún más al no muerto, quien comenzó pronto a lanzar manotazos desesperados hacia el artefacto. Uno de ellos alcanzó el vidrio, trizándolo en una de las esquinas. Confundida la criatura, no vio venir al cazador, quien embistió al cadáver con toda su fuerza, asestándole el puntiagudo fierro en pleno tórax, desplazándolo hasta la pared, donde lo azotó y afirmó con toda su gruesa humanidad: ¡La cabeza! ¡Arránquenle la cabeza!, gritaba con fuerza así como podía, pues aquella criatura, con las pocas fuerzas que tenía, intentaba quitárselo de encima, rasguñando su cara y golpeándolo desesperadamente. Le arañaba la cara y el cuello, pero pronto sus uñas sin vida se rompían y caían asquerosamente desde sus dedos hasta quedarse sin ellas. Una alcanzó a quedar enterrada en el pómulo del cazador, sangrando levemente. El no muerto luchó como pudo mientras con ambas manos el cazador a pie firme mantenía la estaca en su pecho. ¿Cómo diablos le cortarían la cabeza? No había en casa un hacha o herramienta similar que pudiera propinar tal corte. En la desesperación, Carlos tomó un cuchillo de la cocina, el más grande que tenía para filetear la carne, y comenzó a asestarle cortes en el cuello de cientos de formas carentes de toda prolijidad. No sabía cómo hacerlo, pero tuvo el valor para llevar a cabo la macabra tarea. Algo de sangre saltó del cuello, quizás de lo que había digerido minutos, y el rostro de los hombres se salpicó de rojo. Pronto la cabeza cayó hacia un costado, después de tanta carnicería, pero no del todo. Parte de ella seguía pegada al cuerpo, pero al fin habían eliminado a aquella criatura. El cazador se echó hacia atrás con el cadáver clavado en la estaca. Esta vez, la cabeza colgó hacia atrás, luego lo soltó y se desplomó al piso. Tomó de inmediato la lámpara y, volteando algo de aceite sobre el cadáver, le echó luego una de las veladoras y comenzó a arder.
El putrefacto cadáver ardió, y algo dentro de él parecía seguir luchando. Extrañamente comenzó a retorcerse y a chillar, como una rata siendo aplastada. Sus manos se agarrotaron e intentaron rasguñar el piso, hasta convertirse en un montón de carne y huesos calcinados.